pero eso hace que mi reloj se descontinúe y prácticamente ya esté por terminar la jornada de miércoles cuando recién empezamos. Mil disculpas con ese detalle y continuamos. Estamos ya con el economista Carlos Rivera en nuestros estudios. Con él hemos conversado y analizado varios temas concernientes y de coyuntura en el país. Él es director de la carrera de Economía en la Universidad de Cuenca, además de columnista de Plan B. Estaremos conversando los siguientes minutos de la situación del IES, cuáles serían las posibles soluciones, cuál es la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, instituto que en algún momento coidiarios al expresidente Rafael Correa dijeron y fueron categóricos: es un error pensar que es de los ecuatorianos, es de los afiliados. Eso fue lo que dijo en su momento Soledad Buendía. Hoy, claro, los problemas son evidentes y eso ha generado que los ecuatorianos, los afiliados, tengamos que salir y buscar la manera de resolver esos problemas. Sin más, le damos la más cordial bienvenida, economista Rivera. Muy buenos días. Juan Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Economista, creo que la inquietud está planteada. ¿Cuál es la realidad del IES? Hay quienes están prácticamente polarizados. Está por un lado la tesis de que el IES está por morir. Por otro lado, que lo único que le falta al IES es una buena administración, que por lo demás tiene dinero y dinero de sobra. ¿Cuál es la realidad que tiene que enfrentar el instituto de todos los ecuatorianos? Mire, yo creo que el presidente del directorio, Paul Granda, ha puesto en el tapete de discusión uno de los temas que todo el mundo está discutiendo, que es el de los cambios de la pirámide poblacional y la insostenibilidad de los fondos de pensiones si es que no se hacen ciertos ajustes y ciertos cambios. Y esto me parece correcto. Yo creo que se debe discutir efectivamente sobre la edad de jubilación, sobre la tasa de reemplazo o lo que se denomina la relación de sus aportes respecto a la pensión efectiva de jubilación en lo posterior, la tasa de aporte. Todos esos son factores de ajuste que hoy el mundo entero lo está discutiendo. Sin embargo, lo que no se dice, y me parece que eso es incorrecto, es que hay grandes problemas en la administración del IES. Y lo primero que deberíamos hacer es transparentar el hueco actuarial. Nosotros no sabemos con precisión y no existe información pública disponible para hacer un cálculo aproximado. No existe la información ni las cifras para estimar el verdadero cálculo del hueco actuarial, es decir, cuánto dinero nos falta para atender las pensiones de jubilación y en cuánto tiempo se va a haber reflejado ese déficit de dinero. La escasez. Se habla mucho de que este fondo para la vejez, para la jubilación, no superaría el umbral del 2030, es decir, que a partir del 2030 probablemente ya tuviéramos un problema bastante serio entre las manos de los ecuatorianos. ¿Será cierto? Sí, eso justamente yo le decía, no tenemos cifras oficiales como para emitir un criterio así muy explícito, muy pertinente. Sin embargo, en lo conceptual uno sí puede discutir. Mire, para mí el gran problema del IES es la administración del IES. Y yo creo que esta es una oportunidad para retomar el hecho de que no podemos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no puede seguir siendo el botín político del gobierno de turno, la caja chica del gobierno central, porque con esos incentivos lo único que tenemos es ineficiencia. ¿No es cierto? Por ahí leí una cifra que en la administración del señor González, hoy prófugo al Perú, en Perú, aumentó de 9.000 a 23.000 personas, las personas que laboraban en el instituto. La carga administrativa. Exactamente. Entonces, con ese tipo de cosas, los cuencanos vimos por aquí, por ejemplo, el famoso robo del Monte de Piedad. ¿Sí? Realmente es de Ripley. Y hasta ahora nadie sabe nada. ¿Qué pasó? Yo no creo que un ladrón simple y vulgar se atreva a hacer ese robo. Ahí hubo muchas cosas más de trasfondo, pero nadie sabe nada. Entonces, esos son solamente reflejos de la ineficiencia per se que tiene el Estado, el gobierno central como administrador público, que ve en el IES la capacidad para promocionar su figura, la capacidad para promocionar un partido político, llámese Avanza, ¿no?
Y todos los jubilados, los pensionados, los aportantes, terminamos pagando ese tipo de ineficiencias. Yo creo que por ahí deberíamos comenzar cualquier reforma en el IES. Transparentando la información. Obviamente, y cuando se quede establecido de que de los X millones de dólares que les falta para atender las pensiones de jubilación, ¿cuánto es por los cambios de la pirámide poblacional y cuánto es por las ineficiencias? Porque si es más por las ineficiencias, nuestra primera reforma sería eliminemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo creo que antes de eso, lo primero que debemos hacer es pasar a cuentas individuales. Porque cuando las personas o los aportantes tengamos una cuenta individual, sabemos exactamente cuál es nuestro aporte, cuál es el rendimiento que vamos teniendo de nuestro dinero, y así el instituto, o sea, cualquiera, el ente que administre ese dinero, va a ser mucho más cuidadoso en el manejo de los gastos administrativos, porque yo a través de esa figura de la cuenta individual, yo le puedo exigir al Seguro Social, decir, oye, ¿sabes qué? Me estás dando un rendimiento promedio menor que de una elemental cuenta de ahorros en cualquier banco privado. Y ser transparente, si se quiere ser subsidios cruzados, algún ambiente de solidaridad, bueno, es permisible, es permitido ese tema, pero las tres grandes figuras de la seguridad social en el mundo no se pueden desconocer. Debe existir un pilar de ahorro obligatorio, perfecto. Un pilar de ahorro voluntario con incentivos tributarios para aquellas personas que ganan más sueldo, ¿no? Y un pilar solidario que puede ser con recursos del presupuesto general del Estado o inclusive de los propios aportantes del IES en alguna fracción para subsidiar a aquellas personas que menos tienen, pero definitivamente debemos tener cuentas claras. Caso contrario, la atención, entre comillas, gratuitas del IES, y que no es ninguna cosa buena, como cualquiera de los radioescuchas puede dar fe, no sale la más cara del mundo, pues, porque realmente no tenemos un buen servicio de salud y en muchísimos casos los aportantes no recibimos al final de nuestra vida, de nuestra vida activa una pensión coherente con todos nuestros aportes. Yo creo que en términos generales el Seguro Social ecuatoriano es muy generoso. Podemos presentar algunas cifras de un estudio del Banco Interamericano para América Latina y el Caribe que hizo en el 2018. Podemos presentar los estudios de la OSD, de la consultora Mercer, del Índice Global de Pensiones, donde uno puede establecer efectivamente que el Seguro Social ecuatoriano es muy generoso en términos generales. Sin embargo, es insostenible. Cuando yo hablo de generoso, significa que gente con casi nada de aportes recibe muchísimo, pero en cambio mucha otra gente aporta demasiado para lo que reciben, y todo ese tipo de cosas uno debería transparentar a efecto de tomar una buena decisión. A mí me parece que es el momento de pensar en cuentas individuales y la posibilidad de que uno pueda destinar el 20% de nuestro sueldo a un fondo, a una administradora de fondos de pensiones privado, como es en Chile, cuyo éxito ha sido rotundo en términos de ahorro y crecimiento económico para ese país, e inclusive obviamente está afecto a ciertos cambios, pero en el estudio que yo le mencionaba de la OSD, Chile figura entre los 10 primeros puestos en cuanto a calidad de su sistema de seguridad social, junto a Finlandia, junto a Nueva Zelanda, es decir, los países ricos efectivamente. Su discurso, de alguna manera, economista Rivera, se apega a declaraciones de la líder del Fondo Monetario Internacional. ¿Será que el Fondo Monetario Internacional está buscando hacer presión para que a través de los acuerdos que se están llegando con el Ecuador también esté y se trate la seguridad social? Mire, la seguridad social en el mundo es un importantísimo canal de ahorro y es un motor fundamental del crecimiento económico. En todos los estudios de crecimiento económico, ¿no?, un buen sistema de seguridad social regentado con administración privada es un determinante fundamental de 0.5, 1% más de crecimiento del producto por ese solo hecho. Entre las declaraciones del Fondo Monetario Internacional en ese sentido van por ese lado, es decir, reconocer que un buen sistema de seguridad social es un motor fundamental del crecimiento económico de largo plazo. Cuando el Fondo Monetario nos presta dinero, ¿no?, está pensado en reformas fiscales que obviamente le garanticen el retorno y el pago del dinero, sanear las finanzas públicas, pero también hay recomendaciones de crecimiento económico. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, promovemos un crecimiento económico sano, ¿qué es lo que al final determinamos? Un incremento del empleo.
Y si tenemos un buen mercado laboral, nosotros lo que vamos a incentivar son relaciones laborales formales, es decir, vamos a tener más activos aportantes y por lo tanto se va a facilitar el financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si sigue en manos del Estado o de las administradoras privadas en caso de que se tomara una decisión un poquito más estructural. Hay varios temas que sobre la mesa de un posible acuerdo nacional, como lo ha denominado el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, se estarían tratando. Él habla que incluso, según las previsiones, según los diferentes estudios que ellos están manejando, son 25 las posibilidades a tratarse para mejorar la situación que muchos consideran y dicen crítica del IES. Economista Rivera, de las declaraciones que Paul Granda, quizás de manera no malintencionadas, pero quizás sí fuera del momento adecuado y fuera de un contexto adecuado, diera en una entrevista en un medio local, se dejaron entrever varios posibles temas a ponerse sobre la mesa de la discusión. El incremento de la edad de jubilación, número 1. Número 2, el tema de el no pago o no atención gratuita a los hijos menores de 18 años y el pago sobre los décimos. ¿Qué opina usted sobre estas posibles medidas? Nuevamente, posibles porque según lo que él lo ha expresado de manera personal, el día lunes dijo y habló que hay hasta 25 posibilidades. Mire, son varias las alternativas que creo que responden en unos casos a los cambios de la pirámide poblacional. Uno de los temas es la edad de jubilación. Mire, efectivamente debemos reconocer que los cálculos actuales de las pensiones de jubilación en el IES se han hecho pensando en una esperanza de vida más o menos de los 65 años. Hoy más o menos las mujeres bordean los 80 años y los hombres los 74 años. Es decir, para todo efecto práctico tenemos entre 10 años, 10, 15 años que estamos pagando gratis de acuerdo a los cálculos actuariales previos. Eso evidentemente nos lleva a pensar que una reforma posible es el aumento de la edad de jubilación. No me parece ser una locura pensar en los 80 años para todo efecto práctico. Me parece que deberíamos comenzar por los 70 años, tanto para hombres como para mujeres. ¿La edad de jubilación? De la edad de jubilación, sí. A mí me parece que financieramente... No ha sido nada popular ese comentario, le digo. Bueno, yo le digo, yo creo que los políticos les gusta hablar música al oído de la gente y que les aplauden, pero creo que los economistas y sobre todo los que están en la administración pública deben ser estadistas, deben ser gente seria, que no le provoque el aplauso, sino las medidas y las recomendaciones serias. Yo creo que aquí cabe perfectamente una analogía. Más bien cuando se dice que no se va a tocar la edad de jubilación después de un enorme bullying en redes sociales, ese sí me parece que es un error. Porque si yo le llevo a mi guagua volando en temperatura donde el médico, y el médico viendo el berrinche de la guagua le dice, no, cuidado mijita, yo no te voy a poner una inyección, ni te voy a dar un antibiótico feo, yo creo que cualquier padre ese rato le saca a la guagua, porque significa que le puede dejar morir a la guagua para no darle el remedio feo. Entonces me parece que no hay que cerrar las puertas al aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, yo al inicio de la entrevista fui muy explícito. Me parece que todas estas medidas, que sé que son impopulares, deben hacerse después de aperturas de cuentas individuales a los pensionados. Si a mí no me abren una cuenta individual donde yo sepa cuál es el retorno de mi aporte, y si me quieren saber cuál es el monto del subsidio que yo estoy dando, no tienen cara para decirme ni me aumente la edad de jubilación, ni me aumente la edad de aporte. Pero desde el punto de vista solamente estructural de la pirámide poblacional, piense usted, por ejemplo, que las familias ecuatorianas antes tenían en promedio 5 o 6 hijos. Hoy el promedio de número de hijos es de 2. Entonces, eso, más la esperanza de vida, más los cambios tecnológicos que han ido reduciendo las relaciones laborales formales, evidentemente hacen que hoy existan personas activas cada vez menos en relación a un número de jubilados cada vez mayor. Y eso le hace que la equidad intergeneracional ya no se pueda sostener, así de simple y sencillo. Una medida impopular, por cierto, pero que debería ser, después de ser discutida, transparentada, yo creo que todo es posible.
O sea, ¿qué preferimos? ¿Que quiebre el IES entonces? Esa es la otra alternativa. Pero a mí me parece que cualquier cosa pasa por abrir primero cuentas individuales y, ¿por qué no?, pensar en una administración privada. Porque a mí me parece que hay un primer responsable, más que el cambio de la esperanza de vida y los otros cambios demográficos. Tenemos, y se ha evidenciado una vez más, tenemos un pésimo administrador del IES. Usted hizo acotación a una frase del gobierno anterior: el IES es del gobierno central. Por favor, qué frase más aberrante. Definitivamente la inteligencia tiene límites, la estupidez no. Y ese tipo de frases uno escuchaba realmente a cada rato acá en el país, pero creo que si queremos un cambio, realmente tenemos que pensar en reformas en serio. Creo que otra posibilidad, y que me parece absolutamente vedada, es la tasa de aporte. ¿Por qué? Porque el promedio a nivel mundial de los países que tienen mejores sistemas de fondos de pensión es del 18.4%. El Ecuador está por encima del 20%, es decir, pensar en un incremento de la tasa de aporte está vedado. Y si por ahí aparece algún síntoma socialista de quererle cargar al empleador eventualmente el incremento de la tasa de aporte, eso sería fatal, porque lo único que haría es incrementar el desempleo y el subempleo a niveles la informalidad más altos todavía, ¿no? Por ahí no creo que vaya. La otra posibilidad, que es la que usted mencionó, me parece que es válida, ¿no? Porque la decisión de atención a los hijos de los afiliados hasta los 18 años nunca se lo hizo con financiamiento, y hoy estamos pagando la consecuencia de ello. 380 millones, hacía referencia Paul Granda, es el monto que le cuesta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atender a los hijos menores de 18 años, y como usted lo ha dicho, economista Rivera, en su momento se dio este beneficio, pero jamás con una contrapartida, es decir, jamás con la posibilidad de recuperar este dinero. Claro, entonces, por ejemplo, si la administración del Seguro Social no fuera del gobierno central, jamás se hubiera tomado una medida tan populista, tan demagógica. Ahora, evidentemente, mucha gente podrá salir a las calles a protestar por este retiro del beneficio, a lo cual yo pudiera responder, bueno, pues mejoremos el sistema de salud pública, porque una persona debe reconocer que tiene un ingreso más que su salario. ¿Sí? Una cosa es el salario, que tiene que ver con la productividad, y otra que tiene que ver con el ingreso. Una familia que tiene, por ejemplo, el acceso a salud pública gratuita, a educación pública gratuita, debe sumarle dentro de su ingreso. Y si le damos salud y educación de calidad, inclusive el beneficio es mucho mayor. Es decir, hay formas alternativas de compensar la posibilidad de retirar ese beneficio que nunca estuvo debidamente financiado. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y una de las cosas a los que me he referido anteriormente, la seguridad social en el país es muy generosa, pero es insostenible. Y me voy a referir al cálculo más o menos de una relación entre la pensión y su último sueldo. En ciertos países el promedio más o menos bordea el 40%, es decir, por cada $100 que usted gana en su vida activa, más o menos su jubilación se reduce a $40, ¿no? En países un poco más generosos bordea los $64. En el caso del Ecuador, en promedio alcanza los $96. Es decir, somos súper generosos. No a todos, porque hay unos afiliados que subsidiamos a otros. Hay otros que no reciben, que sin apostar nada, reciben una gran pensión. La pregunta es, ¿el resto de afiliados estamos de acuerdo con eso o no? Pero es un tema de solidaridad también de por medio, de eso se trata, sí. Y es del espíritu de un seguro social. Sí, pero por ejemplo, eso no exime que sea manejado por el sector privado o por el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad, porque si yo le abro una cuenta individual a usted, ¿no?, en donde usted sabe cuánto es su aporte, donde usted sabe cuál es su tasa de rendimiento promedio del dinero que usted estaba apostando, y sabe también qué cantidad de dólares de su aporte va como subsidio solidario, bueno, por lo menos yo sé cuánto estoy apostando solidariamente a la gente que menos tiene. Pero en este país nadie sabe de los aportes que hacemos, y ojo, que es el 20% de nuestro sueldo, cuánto va a mi persona. Yo no sé cuánto va a los más pobres, cuánto va al gobierno central, cuánto se utilizó para un partido político, cuánto se utiliza para la publicidad de los miembros del directorio.
Es decir, hay un montón de ineficiencias y corruptelas que uno debería transparentar. Entonces, me parece, yo siempre he dicho, ser solidario y generoso es con el dinero propio, no con dinero ajeno. Entonces yo creo que primero transparentemos las cosas para ir tomando decisiones, y eso se abre con cuentas individuales. Para mí, cualquier discusión de esas 15 o 25 reformas que usted menciona, me parece que esas deben ser después de aperturar cuentas individuales y después de poner en el tapete de la discusión la posibilidad de que sea una administración privada la que administre mis fondos de pensión y no el sector público, que ha demostrado una vez más ser ineficiente hasta más no poder. Economista Rivera, finalmente en este tramo final de la entrevista que usted nos ha concedido en esta mañana y en la cual estamos refiriéndonos acerca de la situación y qué hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me nacen dos dudas. Una de ellas incluso se la planteé el lunes en la tarde cuando pude reunirme de manera personal con el presidente del IES, Paul Granda. Número uno, ¿se puede confiar en el IES para que sea el IES que busque un acuerdo con los afiliados? Ese es un tema. Y el otro, ¿será que Paul Granda puede liderar un proceso donde se pueda discutir, donde se pueda debatir qué hacer con el IES y llevar a mejor término? Bueno, son dos preguntas bastante complicadas, realmente. La primera de ellas, yo creo que hay que definirle. Mire, seguridad social no es sinónimo de IES. Lo que debemos garantizar en este país es un buen sistema de seguridad social. Si el IES no nos garantice dar eso, desaparezcámosle a esa institución, así de simple y sencillo. ¿Se puede pasar la página y hacer algo nuevo? Claro, obviamente, hagamos transferencias. Quizás no es el mejor momento, porque evidentemente la situación financiera del IES no es la óptima, pero creo que debemos comenzar a dar pasos acelerados y creo que tal vez eso sea necesario, una nueva consulta popular. Yo siempre digo que en el Ecuador ha habido 3 grandes errores en elecciones. En la consulta popular durante el gobierno de Sixto Durán Ballén se propuso la posibilidad de que los aportes de los trabajadores y empleados en el Ecuador sean administrados por fondos privados. El pueblo dijo no, nos quedamos con el seguro social. Hoy estamos 10, 15, 20 años después pagando las consecuencias de una mala decisión. Las otras elecciones tienen que ver cuando Bucaram le ganó a Nebot en 1996 y la peor de todas cuando en el 2007 la gente votó por Correa. Esos son los 3 grandes errores en elecciones que se han dado en el país y estamos pagando las consecuencias de esos errores. No hay almuerzo gratis y hay que cosechar lo que se sembró. Pero volviendo a su pregunta, les repito, la primera, a mí me parece que no es sinónimo, repito, el IES de seguridad social. Lo que tenemos que pensar es un buen sistema de seguridad social. Y definitivamente hay que sacarle las manos de los fondos de pensiones al gobierno central. ¿Quién nos asegura que se vuelva a repetir las historias de Avanza, las historias de González, de Espinosa? Porque claro, hay un informe de Contraloría. De todos los que han manejado el IES en estos últimos años. En realidad me parece que siempre fue una caja chica del gobierno central y un botín político. Pero como se manejó durante los últimos 12, 15 años, no ha habido peor administración en el IES y hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Entonces a mí me parece que si queremos mantener un sistema público de seguridad social, por lo menos saquémosle las manos al gobierno central. ¿Por qué no pueden ser los propios trabajadores los que tengamos un consejo independiente, completamente independiente? Habrá que buscar los mecanismos para formar ese consejo consultivo del IES, ¿no? Es decir, la sociedad civil, las universidades, representantes de los trabajadores, poniendo requisitos académicos, requisitos de probidad notoria para las personas que estén allá y que el gobierno no tenga ninguna presión. Es que a mí me parece que con todo el recurso que tiene la seguridad social mes a mes, lo que tiene que hacer es decir, ¿dónde invierto esta plata? ¿Invierto para darle gustos al gobierno central o donde sea más rentable económica y financieramente? Yo creo cuántos además proyectos... de rentable también que sea seguro, ¿no?
Mire, Porque hay tres... si hablamos de rentabilidad, yo puedo comprar bonos de alto riesgo, pero terminar sin $1 luego. Sí, no, y completamente. ¿Por qué cree usted que Chile sale dentro de los 10 primeros puestos de administradoras de fondos de pensiones en el mundo, al mismo nivel de Finlandia y Nueva Zelanda? Porque nosotros necesitamos 3 pilares para hacer un buen sistema de seguridad social. Eficiente, en el sentido de que con los mínimos recursos de administración debe ser efectivo y sostenible, es decir, no puedo ser tan generoso porque a la vuelta de la esquina la próxima generación ya no tiene plata, y el tema de la integridad que tiene que ver con lo suyo. Un fondo de pensiones tiene que estar igual de regulado que un banco, es decir, debidamente diversificado, criterios de liquidez, criterios de rentabilidad, de solvencia, es decir, el dinero debe estar bien resguardado, totalmente. Alguien dice, oiga, pero el sector privado, la crisis bancaria del 99, claro, y los 12 años que bajo el dinero de la administración pública se festinaron toda la plata del IES, eso no cuenta. O sea, ser público no significa ser garantía de que el dinero está bien. Mi dinero, mis aportes del 20% mensuales que yo hago todos los años, no se ha llevado la banca privada. Estos años se me ha llevado el sector público a través del IES, porque mis aportes van a un saco roto cada vez, que me parece un robo mucho más perverso en realidad. Creo que por ahí iría el tema. Me parece que no hay que asustarse de la administración privada, porque las experiencias en el mundo nos muestran que sí se puede hacer bien hechas las cosas. Lo que para mí es fundamental, hay que sacar a las manos del gobierno central del IES. En esa figura cae la segunda pregunta. El doctor Paul Granda, ¿a quién representa? ¿Al gobierno central o le representa a los jubilados y trabajadores? A los afiliados en términos generales. ¿Pero quién le eligió? El gobierno central. ¿Responde a esos intereses? Claro, obvio. ¿Quién le eligió? El gobierno central. Al final del día, sus intereses estarán cargados al gobierno central. A mí me parece que la administración del IES no tiene que estar a manos del gobierno central. Así de simple y sencillo. Muchísimas gracias, economista. Hemos conversado con el economista Carlos Rivera, director de la carrera de Economía en la Universidad de Cuenca, además de columnista de Plan B. Hemos tratado el tema básicamente, y lo resumo, de qué hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy por hoy se habla de reformas necesarias e importantes que no deben ser ya más aplazadas. Es lo que lo ha venido diciendo el presidente del directorio, el doctor Paul Granda. ¿Se tiene la confianza para que esto suceda con absoluta transparencia? Esa es la duda. Regresamos en breve. Inicia publicidad en la W.